Bueno, vamos a empezar con la primera sesión, que son generalidades en medicina paliativa. El doctor ya me presentó, soy especialista en medicina de familia, subespecialista en medicina paliativa y trabajamos para el Hospital de Cardiología del noreste del país, aquí en México. Siendo esta la primera presentación y ya que somos más que médicos, ¿verdad? Sino que tenemos ese lado personal que desarrollamos más. Quiero exponerles a ustedes esta pintura que es de Francisco Goitia, un zacatecano, que es mi tierra. Francisco Goitia fue un hombre que plasmaba el sufrimiento que vivía el país en la Revolución Mexicana. Y en este cuadro que ustedes ven al frente, que nombrado Tata Jesucristo, podemos ver el sufrimiento de dos mujeres. Suponemos que alguien de su familia ha muerto, porque a los pies de las mujeres hay dos flores de cempasúchil, una flor que es muy característica en nuestro país en el Día de Muertos para su celebración. Y vemos a una de ellas que se está tapando la cara, teniendo el dolor, está tratando de evitarlo, ella lo quiere negar. Y su compañera que está al lado se lleva las manos hacia la boca, está confrontando lo que está viviendo en ese momento, pero el hecho de que lo confronte no significa que no esté sufriendo en ese momento. Las abraza una oscuridad que se encuentra al fondo del cuadro y en medio podemos ver una vela. La vela para Francisco Goitia la representaba a Jesús en aquel momento. Si nosotros trasladamos esto a la medicina paliativa, pudiéramos hablar de que en todo momento tenemos una esperanza de que el sufrimiento termine, ¿sí? Y de eso vamos a estar hablando durante toda la sesión. Vamos a ver el contenido del día de hoy en esta presentación. Primero hay que saber qué son los cuidados paliativos, en quiénes se fundamentan los cuidados paliativos, a quiénes son dirigidos, en qué pueden ayudar al paciente, quiénes pueden dar un cuidado paliativo, cómo se lleva a cabo y cuál es el panorama global que tenemos acerca de este tema, de esta área de la medicina. Como introducción, pues bueno, sabemos que las enfermedades crónicas degenerativas no disminuyeron durante la pandemia y al contrario aumentaron sus incidencias y también sus defunciones en los últimos 4 años. Los pacientes con estas patologías cruzan una caravana de tratamientos largos en los que optan por abandonar los tratamientos debido a la sintomatología que no solamente viene de la enfermedad que padecen, sino que también ahora se suman síntomas de los tratamientos contra esa enfermedad. Y todo eso se lleva a reducir mucho la calidad de vida. A veces el paciente abandona los tratamientos modificadores de la enfermedad que sí pudieran ayudarle porque está sufriendo por los síntomas. Cuando ya no es candidato el paciente, se detecta una etapa avanzada de la enfermedad y muchos tratamientos tampoco se ofrecen. Y empezamos a ver estas líneas en las notas médicas que ustedes ven en amarillo, mal pronóstico a pesar de tratamiento, escribimos por ahí, alta por máximo beneficio en las terapias intensivas, fuera de tratamiento oncológico, y nos ponemos a pensar, entonces, ¿cuáles son los objetivos de la medicina en estos pacientes, verdad? ¿Ha cambiado entonces ese objetivo preventivo de tratamiento, de rehabilitación y de salvar la vida? Quizás no, quizás solamente hay que modificar. Ahora, si lo que queremos hacer es prevenir, pues prevenir la pérdida de la autonomía del paciente, tratar el sufrimiento, rehabilitar las funciones básicas y adecuar el tratamiento a la situación vital que el paciente está viviendo en ese momento. Ustedes ven en la pantalla dos imágenes de dos médicos que, bueno, no son médicos, ¿verdad? Representan en la televisión a dos médicos y la actitud de cada uno de ellos ante las enfermedades es muy diferente, ¿verdad? Pudiéramos incluso creer que Dr. House en algunos puntos es algo obstinado y por el otro lado, este otro médico que siempre busca dar algo al paciente a pesar de que el pronóstico no sea tan bueno, ¿verdad? Lo que para nosotros consideramos como bueno. Siendo estos objetivos de prevenir, de curar, de tratar, y que se van cambiando a lo largo de que la enfermedad va teniendo su evolución, hay que valorar también qué objetivos tiene el paciente con el tratamiento y qué objetivos tengo yo como médico
para mejorar la vida de mi paciente. Hoy en día se recomienda un enfoque en los cuidados paliativos para estas enfermedades que se pueden considerar como terminales o crónicas muy avanzadas. Sin embargo, los servicios son pocos, son escasos en nuestros países, y cuando están presentes, algunas veces son infrautilizados porque somos muy estigmatizados hacia el final de la vida, ¿verdad? Se desconoce qué tanto puede aportar cuidados paliativos o la medicina paliativa a nuestros pacientes. Un poquito de epidemiología. Alrededor del mundo, 40 millones de personas mueren por enfermedades no transmisibles. De estos pacientes, 78% viven en países de ingresos bajos, aquellos que requieren cuidados paliativos. 8.5% llega a requerir atención paliativa de estos 40 millones de personas. Y las cifras para pediatría son alarmantes, porque el 98% de los niños que requieren un cuidado paliativo va a vivir en un país de ingreso bajo, donde sí es difícil tener acceso a la medicina tradicional que conocemos, ¿verdad? Entonces es más difícil poder tener acceso a una medicina paliativa. En la pantalla pueden ver ustedes estas tablas que emite la Organización Mundial de la Salud cada 10 años para decir de qué estamos falleciendo alrededor del mundo, ¿verdad? En los países de ingresos bajos se encuentran, en primer lugar, un par de enfermedades transmisibles en afecciones neonatales y en infecciones de vías respiratorias, pero después le sigue la cardiopatía isquémica, el accidente cerebrovascular y más abajo cirrosis hepática. En países que tienen ingresos medianos a altos, aquí va cambiando un poquito más la cosa y las cardiopatías isquémicas se posicionan en primer lugar. Después vienen los eventos vasculares cerebrales, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y ahora sí el cáncer. Y en los países de ingresos altos están las cardiopatías isquémicas, enfermedades como el Alzheimer, las demencias, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer también. Entonces, si ustedes pueden ver, porque también algo que se ha estigmatizado mucho es que los cuidados paliativos son para el paciente oncológico, pero no siempre es así. De hecho, tenemos patologías que también requieren cuidados paliativos que se posicionan en los primeros lugares en nuestros países. Esta gráfica es de mi país, la da a conocer el INEGI, que es quien da las estadísticas de por qué estamos muriendo, cuántas personas estamos muriendo, etcétera. Y ustedes ven 3 líneas. Les voy a pedir que vean la línea amarilla, que representa las defunciones que se esperaban por enfermedades cardíacas en estos 3 años. Sin embargo, y a pesar de que el COVID coronaba entre las primeras causas de defunción, se incrementaron y subieron picos las enfermedades del corazón y fueron causa de fallecimientos en nuestro país. Entonces, el hecho de que nos hayamos enfocado mucho a la parte de la pandemia, dejamos de lado el tratamiento del resto de las enfermedades, continuaron su evolución natural de la enfermedad, y eventualmente aquellos pacientes que no pudieron tener acceso a los controles, pues se sumaron a estas cifras. Ahora, un poquito de etiología. ¿Cuáles son estos pacientes que requieren los cuidados paliativos? Pueden ver personajes muy representativos en la pantalla. Primero vemos a Sean Connery, un hombre que padecía insuficiencia cardíaca crónica y también de demencia. Se juntan estas dos patologías y pues eventualmente fallece, y él forma parte de este 38.5% de los pacientes con enfermedades cardíacas que llegan a requerir un cuidado paliativo. El 34% lo representa Chadwick Boseman, este hombre de Pantera Negra, que yo creo que la mayoría de los que estamos conectados lo conocíamos. Fallece hace un par de años por cáncer de colon. Un cáncer con difícil tratamiento en cuanto al aspecto del dolor, un dolor mixto, multifactorial, muy complicado y que requiere de cuidados paliativos. El 10.3% lo representa el actor de Viaje a las Estrellas, en representación de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, y el 5.7% Freddie Mercury, representando a la población que padece VIH y que llega a requerir un cuidado paliativo. Y otra vez, con el 98%, que es tan alarmante de los niños
que se encuentran en países de ingresos bajos, representado por esa película que fue tan famosa en los 90s de Un milagro para Lorenzo. Si ustedes la ven, pueden observar que era un paciente que requería cuidados paliativos e incluso creo que caímos en obstinación terapéutica en algunos momentos con él. Bueno, vamos a continuar. Para saber bien qué son los cuidados paliativos, tenemos que saber qué no son los cuidados paliativos. Entonces, los cuidados paliativos no son eutanasia. La eutanasia es esta conducta intencionada de provocar la muerte en un paciente debido a que la enfermedad está causando estragos en él y lo hacemos por compasión. Esa es una de varias definiciones que se tienen. En nuestro país, la eutanasia está penada en el artículo 166 bis 21 y no se considera, si nos ponemos a investigar, si googleamos, si ustedes quieren, si la eutanasia se considera un tratamiento médico, no entra en esta clasificación de tratamiento médico. Entonces, no es eutanasia los cuidados paliativos. Sobre esta película les voy a hablar en sedación paliativa, que es la clase que se tendrá el viernes. Tampoco es una ley de voluntad anticipada, pero esta ley de voluntad anticipada que se encuentra en varios países, aprobada ya, es parte del paciente que está en cuidados paliativos, ¿sí? El paciente puede hacer este documento donde él puede aceptar o negarse a recibir ciertos tratamientos modificadores de la enfermedad que él crea que no son necesarios en su cuerpo o que le van a causar tantos estragos que no los va a tolerar. En nuestro país nace la ley de voluntad anticipada con la necesidad de regular la evolución natural de la enfermedad, ¿verdad? Que conocemos nosotros con este nombre de ortotanasia, que para algunos autores no es bien visto estos términos debido a que se tiene mucho estigma. Pero bueno, es importante que veamos las definiciones para que ustedes, para que todos nosotros no tengamos esos estigmas con respecto a lo que son los cuidados paliativos. Entonces, ¿qué sí son? Son aquellos cuidados que buscan prevenir y aliviar el sufrimiento ocasionado por afrontar una enfermedad incurable que desencadena problemas físicos, psicosociales, espirituales en el paciente y en la familia, ¿sí? No vemos únicamente a una persona, se enferma una persona y es la familia junto con ellos. Entonces, es importante que sepamos que no estamos hablando solo de un paciente. Ante estos términos que estamos evaluando, pareciera que cuidados paliativos no se puede subir al ring con el resto de las especialidades, ¿verdad? Es como si ellos nos vieran que estamos luchando porque ya no se les haga al paciente. Entonces, pareciéramos que estamos en dos orillas diferentes. Sin embargo, vamos a ver al final de la presentación que no es así, ¿verdad? Que podemos luchar juntos para afrontar este tipo de patologías. ¿Cuáles son los principios de los cuidados paliativos? De los más importantes es tratar el dolor que aqueja al paciente o el sufrimiento por algún otro síntoma. Reafirmamos la vida, pero consideramos la muerte como un proceso natural de la enfermedad. Buscamos evitar que se prolongue las etapas agónicas en el paciente. Reafirmamos la espiritualidad del paciente, la alimentamos en una manera positiva para él y para su familia, que también puede ayudar en el tratamiento. Atendemos y contendemos el duelo de la familia para que puedan estar tranquilos, sus pensamientos puedan ser más claros y puedan tomar mejores decisiones, sobre todo cuando se está hablando de tratamientos en los cuales pudiéramos tener poca probabilidad de que el paciente le vaya bien, ¿sí? Tratamos de ayudar al paciente a que se incorpore a las actividades lo más normal posible, a una vida lo más habitual. Buscamos que sea un tratamiento integral. Vamos a ir hablando de esto conforme vaya pasando la presentación. Y de esta manera, esté donde esté el paciente, esté en su casa, esté en el hospital, en la terapia, en el área de urgencias, pueda él tener y disfrutar de una vida lo más normal posible o lo que él considere como calidad de vida. Cosa que no es lo mismo calidad de vida quizás para mí que la calidad de vida para alguno de los médicos recientes que nos esté viendo, ¿verdad? Entonces, ahí varía mucho la perspectiva. Tal vez para ellos calidad de vida es estar viendo a sus nietos, aunque estén ahí en la cama, pero se están tomando su cafecito. Eso puede ser su calidad de vida.
Entonces, vamos a escuchar al paciente mediante estos principios y filosofía para poder ofrecerles un buen tratamiento. En su pantalla pueden ver a estas dos mujeres. La primera es Cicely Saunders, la mujer que conocemos que atañe el término de dolor total en estos pacientes. Y ella es una mujer sumamente interesante. Inicia su trabajo con los pacientes como trabajadora social, se pone a hablar con ellos, empieza a encontrar las necesidades que el paciente puede tener y ve que necesita poder participar más en los tratamientos de este tipo de pacientes que tenían enfermedades terminales y que muchas veces eran abandonados. Y se va y estudia enfermería. Estudia enfermería y busca igual darle todo el plus al paciente, pero siente, después de una lesión de columna, siente que se queda corta y dice, pues ahora creo que necesito estudiar medicina también para poder ofrecer algo más. Se va y estudia medicina y con todo esto va buscando que se pueda ofrecer un tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico al paciente hasta el último momento de su vida. Y después esta mujer estudia economía y todas estas corrientes que agarró las toma y funda el St. Christopher's en 1967, que fue el primer hospice que se conoció que funcionaba de esta manera, ¿verdad? Con este tipo de modelo. Es gracias a ella. Sobre su trabajo, escucha Elizabeth Kubler-Ross, le interesa y ella desarrolla 500 entrevistas en pacientes que en aquel momento se conocían como pacientes moribundos y los empieza a conocer cuáles son sus miedos, qué sensaciones tiene y desarrolla lo que es el duelo y las etapas de duelo que conocemos hoy en día, que ya sabemos que no son esas 4 o 5 etapas que conocemos la mayoría de los médicos, sino que se pueden presentar más. Es gracias a ella y se reconoce el duelo como en aquel paciente que va a afrontar la muerte. Y ella empieza a dar también acompañamiento en ellos, ¿verdad? ¿En quiénes son necesarios los cuidados paliativos? Para saber en quiénes tenemos que responder a qué es una enfermedad terminal o que también la conocemos en otras bibliografías como enfermedad limitante, que son aquellas que tienen un curso progresivo gradual con diverso grado de afectación de la autonomía del paciente, afecta la calidad de vida y va a haber una respuesta variable al tratamiento médico. Y eventualmente, por la evolución natural de la enfermedad, el paciente puede llegar a fallecer. Esto es lo que se reconoce como el término de enfermedad limitante o enfermedad terminal. Aquí en su pantalla se ve algo borroso, es una de mis pacientes, se ve borroso porque pues vamos a cuidar al paciente, su persona, y van a ver a lo largo de la presentación varias imágenes, varios videos, todos son con el objetivo de que se pueda dar educación en esta charla, ¿sí? Y pueden ver a su cuidadora principal, que era su hija. Su cuidadora principal la referimos a psicología, salió con trastorno de ansiedad, lleva varios meses ya con este trastorno, se dio la primera atención por parte de psicología, se hizo una revisión por psiquiatría para ver si llegaba a requerir algún tratamiento, gracias a Dios no fue así, y estuvo en algunas sesiones mientras su mamá estaba internada. Al mismo tiempo se nos había pedido la interconsulta principalmente para la señora. La señora tenía un diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y era una de las razones por las cuales se encontraba internada, pero la interconsulta fue para manejo del dolor. En su vida más joven había tenido un accidente automovilístico y se había fracturado algunas vértebras de la columna. Entonces esto le ocasionaba un dolor neuropático crónico ya de mucho tiempo que había tenido un manejo inconstante. Entonces hicimos la interconsulta, claro, enfocándonos a aliviar el proceso de dolor, pero también a buscar dar un tratamiento integral con la familia. La pueden ver con sus audífonos porque le encantaba escuchar sus telenovelas en YouTube. Entonces, escucharlas y verlas. Ella es una paciente que tiene una enfermedad que se puede considerar como terminal. Sin embargo, no es lo mismo que una etapa terminal. La etapa terminal es aquella que se presenta en el paciente en los últimos días u horas de vida.
Pueden ver en la primera pantalla el monitor de uno de nuestros últimos pacientes. Ella era mujer, tuvo un infarto agudo al miocardio, hizo una comunicación interventricular. Se ofrece una cirugía a estos pacientes, pero la mayoría no logra tener la estabilidad necesaria durante los 21 días que se espera para que puedan ingresar con más seguridad de que la cirugía tenga éxito a quirófano. Hacen esta inestabilidad hemodinámica. Muchos de ellos, ella por ejemplo tenía 84 años, no quería intubación, la familia estaba con mucho estrés, dimos contención al duelo de la familia en ese momento, a las emociones que se presentan cuando van a tomar una decisión, acudimos al llamado con los doctores, les pusimos cuáles eran las opciones de tratamiento, ofrecimos sedación paliativa para el manejo de la disnea y el delirium que ya se estaba empezando a presentar. Tenía una falla renal crónica también, agudizada, ya no era candidata a terapia renal sustitutiva, la valoró nefro. Entonces hicimos una sedación paliativa en ella. Esta es una etapa terminal, el paciente empieza ya con datos de agonía. Si ustedes ven la foto de esa manita que estamos tomando, es la foto de un pediátrico que tuvimos también, de un bebé. Se ven las livideces en su mano, espero que se puedan ver claramente en su pantalla. Es un paciente que después de que aparecieron esas livideces, 2 días después falleció, ¿sí? Claro, también les dimos atención a los padres en este caso. El bebé ya estaba sedado, ya estaba con el tratamiento analgésico requerido. Entonces, en ese momento, la única atención que tuvimos fue sobre la familia, ¿verdad? Y asegurarnos que en ningún momento el paciente llegara a tener sufrimiento durante el transcurso de su agonía. Bueno, igual, si queremos repasar cuál es la diferencia entre enfermedad terminal y etapa terminal, recordemos a Chadwick Boseman. En esta fotografía, donde está recibiendo su premio, mantenía calidad de vida. Todavía bajo tratamiento, me parece que grabó la última o las 2 últimas películas. Entonces tenía calidad de vida a pesar del diagnóstico. Sin embargo, en los últimos días que se le veía, él ya estaba caquético, se le dificultaba realizar actividad, probablemente tuvo problemas ya para la alimentación, el dolor seguramente se presentó con más intensidad y eventualmente alcanzó esta etapa terminal y fallece Chadwick Boseman hace 2 años. Entonces, si queremos diferenciar lo que es una enfermedad terminal y una etapa terminal, recordémoslo a él. Las fases de la enfermedad, ustedes han visto estos cuadritos seguramente ahí en varios libros de medicina paliativa, de cómo ocurren, ¿verdad?, los procesos de la enfermedad y los desenlaces. Sin embargo, aquí les traigo un cuadro que conocimos nosotros en el Instituto Nacional de Pediatría de aquí de México. Este cuadrito es modificado por el doctor Garduño, que es el médico paliativista de los cuidados paliativos ahí en el Instituto de Pediatría. Y podemos ver varias tablitas, ¿verdad? Que van de su izquierda a la derecha, se ve el paciente con salud, ¿verdad? Después el paciente puede tener una enfermedad que tenga curación, se da tratamiento, se cura. Luego viene una enfermedad que sí resulta que es incurable, pero el paciente mantiene calidad de vida. Va a sus consultas, se toma su medicamento, participa con su familia, disfruta de su pastel, su panecito, su café, etcétera, mantiene calidad de vida el paciente. Pero después se hacen presentes las comorbilidades, las complicaciones propias del avance de la enfermedad y nos encontramos un paciente en enfermedad incurable avanzada. Entonces aquí se van presentando varias complicaciones. Entonces todo el esfuerzo terapéutico necesario que se requiere ahí en su ventana requerida, ¿sí? Con un tiempo razonable para que el paciente pueda responder a estos tratamientos. Adelante, vamos a meterle el plus al paciente esperando que regrese a otra vez al fragmento de enfermedad incurable inicial, que regrese otra vez a esta calidad de vida. Ese paciente que tuvo un desequilibrio hidroelectrolítico, que tuvo una deshidratación, va al área de urgencias, se le controla ese desequilibrio hidroelectrolítico, ¡pum!, regresa a su casa otra vez. Sí, no curamos la enfermedad terminal, pero regresa a su casa a seguir disfrutando su calidad de vida. Pero cuando tenemos esos pacientes que van avanzando en sus comorbilidades, se presenta eventualmente este punto de inflexión que cada especialista en su área, el cardio, el neumo, el oncólogo, va detectando y diciendo,
ya hice todo lo necesario, y las guías y los nuevos artículos, mi experiencia profesional me dictó hacer esto, pero el paciente ya no me responde. Eventualmente va a seguir la evolución de la enfermedad, el paciente entra a agonía y fallece. Esto es lo que conocemos como fase terminal, ¿sí? Bueno, y en todo este cuadro siempre hay que estar considerando el principio de proporcionalidad. ¿Qué es lo que requiere mi paciente en la enfermedad incurable inicial, cuando está en esta etapa? ¿Qué es lo que requiere cuando está en enfermedad incurable avanzada? ¿Y qué es lo que requiere en la fase terminal? En todos los cuadritos va a haber un tratamiento médico. Siempre hay algo que hacer por el paciente. Y bueno, esto es ya nada más como repaso de qué es una enfermedad terminal, pero al final, ustedes pueden leer gran impacto emocional en el paciente, en la familia e incluso también en el equipo terapéutico. Pasa, sean urgenciólogos, sean médicos generales, sean intensivistas, pasa que nos llevamos un paciente a la casa y nos da vueltas en la cabeza y le habré hecho todo lo necesario. También viene un impacto emocional porque sabemos que vamos a perder al paciente, ¿sí? Entonces, estos son los criterios para considerar criterios generales, ¿verdad? Para considerar que el paciente puede tener una enfermedad terminal. ¿Cómo va a ayudar los cuidados paliativos? Principalmente en lo que es el tercer nivel de atención buscamos proveer tratamiento para los síntomas refractarios, que son la definición de síntomas refractarios. Estos síntomas que no nos responden con los tratamientos habituales y que llegamos a requerir a veces a disminuir el estado de conciencia para poder proveer de mejoría al paciente, ¿verdad? Para quitar ese sufrimiento. Estos síntomas pueden ser ocasionados por la enfermedad, por los tratamientos contra la enfermedad o por otras enfermedades que se han avecinado sobre el paciente. Aquí ustedes pueden ver a otras de las pacientes que tuvimos el año pasado acá con nosotros en cardio. Ella tenía atresia pulmonar, comunicación interventricular, foramen oval permeable, un proceso de infecciones diversos. Cuando nos interconsultaron, pues el estado de gravedad era tal, llegó a estatus epiléptico, llegó a estado posparo, se le dio reanimación cardiopulmonar, que no le di, su intensivista le dio reanimación cardiopulmonar. Entonces, este era el escenario en el cual estábamos entrando nosotros al tratamiento con esta paciente. Se le hizo sedación paliativa, la cual fue intermitente, no fue sedación paliativa al final de la vida, fue por el estatus epiléptico que estaba sufriendo. Se le comentó a la familia el mal pronóstico que tenía, decidieron que no se intubara, que no se empezaran a establecer tratamientos que podían ser muy agresivos para ella. Eventualmente, esta paciente empieza a mejorar en laboratorios, empiezan a mejorar los parámetros de ventilación, los pueden manejar mejor los doctores, estando bajo sedación paliativa. Entonces, nos reunimos otra vez el equipo y dice el doctor, doctora, ¿y si le damos de comer otra vez? Adelante, doctor, hay que darle de comer, se está teniendo mejoría, entonces ahora hay que adecuar el tratamiento a lo que ella nos está pidiendo. Se le empezó a dar de comer y voy a ver si se puede poner play al video. Esta es nuestra paciente cuando ya estuvo en casa. Si pueden ver, todavía tenía la sonda orogástrica, que era por donde se le administraba la lechita, después ella se la quitó y pues más normal. Ella se fue de alta a casa, se recuperó a tal punto que pasó de la terapia intensiva a estar en su casa. Después, porque sabemos que estas enfermedades fluctúan, van de acá para acá, ¿verdad? No se pueden mantener aquí todo el tiempo. Vuelve a tener una recaída, tiene eventos hipóxicos, ella la estaba manejando con morfina vía oral, la llevan a urgencias en su Hospital General de Zona. La mamá sabía las indicaciones, habíamos dejado la notita ahí para que en internet la pudiera ver el Hospital General de Zona que estaba lejos de aquí con nosotros, de Nuevo León. Entonces, ven la nota médica, se le administra la morfina a la dosis que se había indicado y eventualmente también regresó otra vez a casa, ¿sí? Entonces, lo volvió a superar esta pequeñita y esta foto me la manda su mamá. Le celebraron sus 7 meses, dice, doctora, no sabemos cuánto vaya a estar, pero nosotros queremos hacer fiesta y que otra vez está en casa.
Y si la pueden ver, pues se estaba riendo la niña. Manejamos con mucho cuidado la administración del opioide y el destete del opioide. La mamá, pues, aunque muy joven, muy empoderada, junto con el papá, muy abiertos de mente, muy abiertos a los tratamientos del doctor de la terapia intensiva, muy abiertos a los tratamientos de paliativos. Y pues va a tener otra consulta con cardiología, una revaloración para ver si se puede establecer un tratamiento quirúrgico en algún momento, si sigue con esta mejoría. Síntomas refractarios que vemos mucho, por ejemplo, en ese paciente oncológico con cáncer gástrico, hemorragia masiva, que llegan a requerir tratamiento paliativo de medidas avanzadas, disnea, dolor, estrés emocional que llega a tener el paciente, estatus epiléptico y delirio. Si ustedes tienen psiquiatra o geriatra en sus unidades, pues el delirio lo tratan ellos, pero cuando está al final de la vida el delirio, ya pasamos nosotros a apoyar aquí también. El abordaje médico, además de estos síntomas, también busca ayudar al paciente en otros aspectos como cuando tiene úlceras por presión, cuando el paciente presenta náuseas, estreñimiento, cuando la familia o el paciente presenta duelo, en los codos de la boca. Y podemos mencionar más cosas, más necesidades que ustedes van identificando con sus pacientes. Los medicamentos que normalmente llegamos a requerir son opioides, benzodiazepinas y algunos ayudantes como neuromoduladores, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, etcétera. Y medidas no farmacológicas, musicoterapia, espiritualidad, el acompañamiento, el contacto piel a piel con el familiar, no nada más en los niños. La toma de decisiones buscamos orientar a la familia, darles herramientas para que ellos puedan decir, ¿sabe que sí, doctor, adelante? O doctor, hasta aquí creemos que esto ya no es necesario para mi papá. Apertura a las redes de apoyo, porque se cierra mucho la familia. Es, yo no me voy de aquí, yo estoy cuidando a mi familiar y no me voy de aquí, tenemos a un cuidador cansado, cosas que veremos más adelante, ¿verdad? Y conocer al paciente, qué le gustaba al paciente, qué disfrutaba, qué lo hacía hacer Jorge, qué lo hacía hacer Luis, ¿verdad? Eh, etcétera. Y podemos ver las imágenes de otra de nuestras pacientes. Ella tenía un diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica, se encontraba hospitalizada, nos mandaron a interconsultar cuidados paliativos porque ya no había más tratamiento para ofrecer, pero vimos que se le podía seguir ofertando algo. Entre esto que se le ofreció fueron medidas no farmacológicas, la pueden ver, hablamos con la cuidadora, ¿sabe qué? Tenemos que ponerle a hacer algo. Ah, pues es que le gustaban mucho las plantas, ya no puede salir. Pues póngala que riegue plantas adentro. Se le ocurrió ponerle a hacer estas florecitas y le encantó a ella. Tenía un trastorno del sueño, se levantaba ella en la noche, comía dulces, entonces no dormía muy bien en la noche, estaba somnolienta durante el día, de repente deliraba. Buscamos cambiar estos patrones y mejoró su sueño, y me parece que geriatría también ajustó tratamientos con ella. Aquí podemos ver imágenes de otro de nuestros pacientes. La primera que ustedes ven fue en los primeros días que nos interconsultaron. Pueden ver pues que requería todo el tratamiento necesario. Después nos hacen una interconsulta, mal pronóstico también, 3 veces bajo terapia renal sustitutiva, estaba entrando y saliendo de procesos infecciosos. Él fue uno de los pacientes que tuvimos en seguimiento por más tiempo, 6 meses para ser precisos, poquito más de 6 meses. Las imágenes y el video son con permiso de su mamá, claro está. Y espero que se escuche. Implementamos, claro, sí, el opioide, porque el encuentro con él fue, probamos miopatía, ustedes lo tocaban, era dolor, era dolor. Entonces, implementamos, ajustamos ahí la dosis de que ya se estaban manejando por parte de la terapia. Le dimos analgésica central, después buscamos el contacto con la piel, mamá que quitar el miedo, era crema. Primero fue, solo hay que cuidados de la piel, solo cuidados de la piel. Después de eso pasamos a estos pequeños ejercicios de rehabilitación, y aquí está el otro video. Estos fueron semanas después de que su mamá entró como parte del tratamiento médico, y él pues ya se movía, empezaba a hacer movimientos y sin dolor fuimos bajando los medicamentos.
Las úlceras, esta fotografía que ustedes ven, pues es ya de tiempo con tratamiento, pues las úlceras ya estaban cerrando. Se ve la espaldita, ahí tuvo úlceras, en la región occipital las úlceras eran más grandes. Le estuvimos dando tratamiento, los cuidados de la piel y mejoró la calidad de vida dentro de la terapia intensiva, ¿sí? Este es otro paciente que tuvimos en piso. Él fue intervenido, porque no me acuerdo muy bien. Sí, fue una revascularización miocárdica este paciente. Y salió muy bien, todo súper bien con él, pero el problema fue el singulto. No lo dejaba dormir, no lo dejaba comer, era muy fastidioso para él. Eso lo ponía mucho de estrés, le causaba sufrimiento y, y era algo que se interconsultó a medicina paliativa. Este C también, unos días después de haber iniciado el tratamiento, ella estaba hablando, nos estaba platicando dónde había visto, dónde vivía, dónde estudió. Entonces ahí se ve que le dice a su esposa, a ver, yo estoy hablando. Entonces mejora la calidad de vida dentro del hospital, ¿sí? No solamente es el paciente, hay que reconocer que la familia muchas veces hace este síndrome de familia desconsolada, donde tenemos una familia angustiada, con ansiedad, que no nos come. Son los próximos pacientes, ¿sí? Pero no los volteamos a ver mucho, sobre todo en las áreas de terapia intensiva. Aquí también estamos haciendo un trabajo para buscar que los médicos afinen la forma en cómo dan las malas noticias a la familia. Damos apoyo también ahí con los doctores para hacer este proceso de cuando se va a informar algo sumamente delicado. Muchos de ellos ya lo traen en la sangre, cómo informar malas noticias. Entonces, en realidad solo recapitulamos con la familia y los empezamos a apoyar también en sus procesos emocionales. ¿Quiénes dan los cuidados paliativos? Si me llevo a pasar de tiempo, me pueden decir con toda confianza. Nos quedan 10 minutos, doctora. Muy bien, ok, gracias. ¿Quiénes pueden dar los cuidados paliativos? Normalmente cuando pensamos en dar cuidados paliativos, pensamos en aquellas disciplinas como aquellos oncólogos que tienen más estipulado cómo y quiénes entran a un cuidado paliativo, ¿verdad? Como lo podemos ver en las guías americanas para el paciente con padecimientos oncológicos. En este cuadrito azul resaltamos lo que marcan en estas guías, que entra el nutriólogo, entra el trabajador social, entra el médico tratante y entra el psicólogo y se busca que se dé un tratamiento muy enfocado de cuidados paliativos. Sin embargo, siendo muy sinceros, en nuestros países es difícil hacer esto o tener equipos formados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener como objetivo? Paliativizar el hospital. Paliativizar el hospital. No está mal que les enseñemos también términos, qué dice la ley, doctor, para nuestro actuar médico, ¿verdad? En un paciente con este tipo de enfermedades. Y no solamente las enfermedades oncológicas han resaltado la importancia de los cuidados paliativos, ya se empieza a ver otras patologías que lo están incluyendo en sus guías, ¿sí? Aquí podemos ver las guías americanas y las guías españolas y europeas sobre insuficiencia cardíaca y si ustedes se van y las ven y empiezan a leer los cuadros, pues están resaltando la importancia de que el paciente empiece a recibir cuidados paliativos, este paciente con enfermedades cardíacas. Entonces, no solamente el médico paliativista, no nada más la enfermera paliativista, hay que paliativizar al médico tratante y al equipo tratante del paciente. Aquí podemos ver uno de los ejemplos de que tanto la medicina tradicional o el tratamiento que normalmente aplicamos al paciente se puede llevar a cabo con cuidados paliativos en primero, segundo y tercer nivel de atención. Claro, va a depender la intensidad de los síntomas, el disconfort que el paciente tenga, que llegue a requerir un tratamiento más especializado. Pueden ver a su izquierda unos circulitos que hablan sobre la comunicación con el paciente, promoverla con los médicos que no son paliativistas, la forma en cómo transmitimos el pronóstico del paciente, los objetivos de nuestra atención, qué objetivos tengo yo
y qué objetivos tiene el paciente para tener una toma de decisiones compartidas. No dejar la carga al médico tratante nada más, ni al médico paliativista, ni dejar la carga a la familia por completo, no. Proveer de las herramientas que se necesitan para ir tomando las decisiones adecuadas en cuanto a los tratamientos que en esta enfermedad terminal voy a querer y cuáles no voy a aceptar, o cuáles el doctor me dice que si me los hago de todos modos, el pronóstico es muy malo. Hacer el manejo de los síntomas y el apoyo al cuidador. No solamente los médicos paliativistas entran en este tipo de expectativas, ¿sí? Este es el doctor Manuel Selles, es un médico cardiólogo español que imparte un curso para la toma de decisiones difíciles que ustedes vieron ahí en pacientes octogenarios, ¿sí? Enfocar el tratamiento cardiovascular que el paciente requiere de forma más específica a estos pacientes. Pero como él no es el único, tenemos oncólogos, tenemos más médicos de terapia intensiva que están volteando a ver a los cuidados paliativos para poder mezclarlos y poder dar un mejor tratamiento en cada una de sus áreas. Entonces, ¿quiénes pueden ayudar? En realidad, el equipo, si bien se puede establecer de forma muy específica, todos podemos llegar a dar un cuidado paliativo y en cualquier área, enfermería, el médico, el psicólogo, ¿verdad? Cuando nos ayuda a atender a la familia o al paciente, aquel familiar que está lejos o aquel menor de edad que no puede ingresar al hospital, también puede apoyar con un cuidado paliativo. El ingresar una carta, un dibujo, algo que le anime al paciente a tolerar los tratamientos o a tener paz en medio de esas malas noticias que se le está dando, va formando parte del tratamiento. El médico residente, claro, hay que paliativizarlo, nutrición, trabajadoras sociales. Entonces, en realidad el equipo pudiéramos llegarlo a ver más grande, ¿verdad? Si no tenemos un equipo bien diseñado, porque podemos decir, bueno, pues yo no tengo psicólogo, bueno, pues yo no tengo una trabajadora social enfocada en cuidados paliativos, pues hay que empezar a educar, hay que empezar a meter ahí la espinita para que también se sumen al trabajo con nosotros. ¿Cómo se van a llevar a cabo estos cuidados paliativos? Que era la sexta pregunta. Pues bueno, primero tenemos que identificar al paciente, ¿verdad? Esta aplicación, que es el NECPAL, diseñada en un principio para aquel médico que no era paliativista y que reconociera a aquel paciente que tenía enfermedades crónico-degenerativas que pudiera llegar a requerir un cuidado paliativo. La pueden ver ustedes, la pueden, me parece que comprar. Está el libro en internet de la explicación de esta aplicación y esta es la última versión, el 4.0. Va a una serie de preguntas, le da una gran importancia a esa pregunta sorpresa de ¿usted cree que en menos de un año su paciente o su familiar pudiera llegar a requerir o pudiera llegar a presentar fallecimiento? Sí, ok. Y se sigue con el resto de las preguntas dependiendo de la patología para ver si el paciente llega a requerir cuidados paliativos. Y bueno, tomar todo esto, ¿verdad? Para poder establecer un modelo de atención. Si bien ahorita nuestros países están empezando en esto de los cuidados paliativos y pues no hay en segundo nivel o en primer nivel de atención, en algún momento vamos a poder llegar a todos los niveles y tenemos que ir armando la forma en cómo vamos a trabajar entre hospital, el área de urgencias, la atención en domicilio, que en México ya algunas unidades lo hacen, como por ejemplo el Instituto Nacional de Pediatría, una gran labor y muy bonita la que hacen, de ir a la atención a domicilio, pero si no es así, podemos ser flexibles, hay que ser flexibles para poder dar una atención paliativa. Y estas acciones son las que vamos a estar realizando, ¿verdad? Vamos a ver qué necesidades tiene el paciente, cómo las podemos suplir, qué tratamiento sí requiere, qué tratamiento quizás es hora de quitarlo, ya es polifarmacia, identificar al cuidador principal, ¿verdad? Darle también atención a él, definir los planes con el equipo terapéutico. Hay que acercarse con el médico tratante y hablar cuáles son las opciones que pudiéramos ofertar al paciente, ¿verdad? Y si en algún momento cambian los pronósticos, pues otra vez volvemos a adecuar el tratamiento para lo que el paciente necesite en ese momento. Y bueno,
esta parte de que hablamos de que los cuidados paliativos, porque lo tenemos quizás, ojalá, ¿verdad? Todos los pacientes pues los podamos tener en casa y con la calidad de vida, pero somos países que están ingresando en esto, todavía no podemos llegar a esos niveles. En algunos lados sí, en algunos lados todavía no se conocen qué son los cuidados paliativos, pero se puede dar en todos los lugares. Y aquí ustedes pueden ver un sinnúmero de artículos que habla de los cuidados paliativos, incluso en las terapias intensivas. Entonces, nos podemos ir desde el primer nivel de atención hasta la terapia intensiva. Donde esté el paciente y donde esté la necesidad es donde se puede llegar a otorgar estos cuidados. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la bioética. Solamente lo vamos a mencionar porque se va a ver una clase acerca de esto. Hay una ética que utilizamos, yo creo que algunos paliativistas, que es la ética de casos, ¿verdad? No todo, a veces utilizamos justicia, beneficencia, o normalmente lo traemos muy puesto también el resto de los médicos, pero también hay otras corrientes que pudieran apoyarnos como la ética de casos. ¿Qué situación vive el paciente? ¿Cuál es la calidad de vida? Las preferencias, el contexto en el cual se está desarrollando todo el evento en ese momento, ¿verdad? Tratar el dolor y salvar la vida es algo de nuestros principales objetivos, pero si no es posible, no hay que prolongar agonías. Esto es algo que nos mencionaban mucho nuestros maestros. Siempre que se puede tratar el dolor, cuando ya no se puede, pues bueno, no prolonguemos agonías. ¿Qué errores llegamos a tener? Esos artículos que ustedes ven en pantalla son de mi país, de nuestra Ley General de Salud. Y bueno, errores, implementar medidas extraordinarias, ¿verdad? Ya pasó la ventana terapéutica y aún así seguimos implementando la medida extraordinaria. Sabemos que no va a mejorar el paciente y le seguimos subiendo aminas. Y va a pasar la noche, probablemente, ¿verdad? Pero no lo va a curar, no vas a poder retornar ese paciente, no lo vas a poder llegar a extubar y estás utilizando una medida extraordinaria, como lo pueden ser las aminas, para prolongar el sufrimiento que el paciente esté teniendo, ¿verdad? Obstinación. ¿Cómo podemos saber cuándo ya hay una obstinación? Cuando el paciente ya entró a agonía. Aquí ya se acabó nuestra ventana terapéutica, el paciente está presentando datos agónicos. Lo que nosotros implementemos en ese momento se puede considerar una obstinación terapéutica. Y también pudiéramos llegar a caer en abandono o nihilismo terapéutico. Bueno, pues nos vamos a los extremos, ¿verdad? Ya no le puedo hacer nada, ya se dio todo, ¿verdad? No, pues ya, imagínense que eso, con nuestro primer caso que presentamos, si hubiéramos pensado así, no, pues es que ya lo sedamos, doctor, ya, ni modo. No, hay que volver a adaptar el tratamiento a lo que el paciente requiere en ese momento, ¿verdad? Y no caer en esto de abandono del paciente o de nihilismo terapéutico. Y recordar otra vez el principio de proporcionalidad ante estas circunstancias. Aquí les presento la Ley General de Salud de mi país. ¿Qué consideramos nosotros o mi ley como medidas extraordinarias? O en el caso de la agonía, cuando el paciente ya entra en agonía, o como obstinación terapéutica, pues puede ser la terapia renal sustitutiva, la reanimación cardiopulmonar, la terapia ECMO, la ventilación mecánica, los antibióticos, las aminas, todo aquello que no le esté generando confort al paciente o de lo cual no se vaya a obtener un beneficio, se puede considerar una medida extraordinaria que tenemos que recapacitar sí o no la necesita el paciente, porque no siempre es un no. Para ver también qué decía su ley en Bolivia, o sea, que me pudieron proveer de la ley sobre cáncer que tienen ustedes allá aprobada a partir del 2019. Encontré muy poquito en realidad. Viene una definición, la cual me parece muy buena, porque incluye esta parte de aplicaciones y acciones que mejoran la calidad de vida en los pacientes y en las familias. Con esa parte ustedes ya se están despegando de este estigma de únicamente para el fallecimiento, ¿sí? Entonces, esa parte de proveer calidad de vida ayuda mucho. Y después viene acá en el artículo 3, se va estipulando que el paciente con cáncer, pues se le den de cuidados paliativos, ¿verdad? De manera oportuna. Pero ya después no nos especifican más cosas. Entonces, probablemente ustedes que son de allá puedan tener más claro si la ley ya tiene algo más específico en los cuidados paliativos. Y bueno, alrededor del mundo, la Organización Mundial de la Salud a partir del 2019 está tratando de darle más auge a esto y tratarlo de promover. Pueden ver en la página esta guía de cuidados paliativos y bueno, hay que voltear a ver qué hace el resto de los países, ¿verdad?
Hace ratito comentábamos con el doctor Burgos que la pandemia trajo muchas cosas malas, pero también trajo cosas buenas. Y esto de abrirnos a los otros países, de poder escuchar sesiones del otro lado del mundo y poderlas escuchar acá, nos va a ayudar mucho a dar a conocer más temas de medicina, que nos informemos más y quitemos los estigmas necesarios en cada tratamiento de medicina, no nada más en los cuidados paliativos. Entonces, volteemos a ver qué dice el resto del mundo, qué están haciendo en otros países con respecto a las leyes o cómo implementan ellos los cuidados paliativos. Y finalmente les traigo imágenes del Atlas de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Y en la primera imagen es con respecto de Bolivia. Si pueden abrir en internet el Atlas, pueden ver lo que es la distribución de opioides, cuál es el opioide más utilizado con más distribución. Pueden ver la distribución de los equipos de atención de cuidados paliativos, la distribución de la parte económica. A su derecha está la de mi país, ¿sí? Ambos son ineficientes en cuanto a... nos falta mucho, ganar mucho en lo que son leyes, en lo que son reformas todavía, pero se está trabajando en eso, ¿verdad? Y que se haga estos escenarios de educación, pues nos va a ayudar mucho. Y por último, esta imagen que muestra los equipos de cuidados paliativos que están representados en los países. Habría que preguntarnos si todos esos equipos pues son ciertos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, conmigo, pues nada más soy yo, no tengo equipo, entonces cuando me toca un paciente de cierta área, ahí empiezo a hacer mi equipo en ese momento y hacemos equipo con enfermería, con ese paciente en específico, con la trabajadora social de ese paciente en específico, con el médico tratante de ese paciente en específico, ¿sí? Y bueno, entonces, preguntémonos siempre que estemos ante un paciente que creamos que requiere de estas necesidades de cuidados paliativos, ¿qué es lo que mi paciente necesita antes de que le ofrezcamos un tratamiento? ¿Es lo que el paciente requiere en este punto? No tengamos esta actitud tan de Doctor House, ¿verdad? De yo siempre tengo la razón, sino que compartamos la opinión para la toma de decisiones y finalmente corramos juntos, ¿verdad? No tenemos que correr a distancia del médico tratante, ¿verdad? O del oncólogo, o del cardiólogo, del neumólogo, o del internista. Sino que podemos correr juntos en esta carrera por mejorar al paciente. Y bueno, si se acuerdan de mi otro paciente, voy a decir el nombre con el permiso de la mamá, y él es Dante, se los presentamos, estaba ya fuera de la terapia intensiva, fue el pasado viernes, después de más de 6 meses de seguimiento, Dante se pudo ir a su hospital general de zona, y hoy está ya nada más esperando el oxígeno para irse a casa. Un proceso sumamente difícil tanto para su mamá, que estuvo en tratamiento por parte de psicología, la pudimos captar también a tiempo, nos ayudó mucho con la terapia en Dante, le fue muy bien a Dante gracias a la participación de la familia, y pueden ver a su doctor, al intensivista pediatra que tuvo a su cargo durante todos esos meses, que nunca se rindió el doctor. A veces yo decía, ching, doctor, es que ya no sé cómo ayudarle, cómo proveerle más confort a Dante. Y bueno, pasaron otros días y encontramos otra manera de confortarlo, ¿verdad? Y bueno, esto es de todo sobre mi ponencia el día de hoy. Les agradezco y ante ustedes la imagen de Francisco Goite, el pintor que les mostré al principio.